Bueno, continuamos leyendo Grit de Angela Duckworth y ayer justo nos quedamos en la página 121, pero me voy a ir un poquito atrás. Bueno, vamos a tomar desde aquí, desde el ejemplo de Mark Vetri. Como lo ilustra, por ejemplo, Mark Vetri, pocas cosas hay que me gusten más que leer sus libros y ensayos de cocina. Pero en su etapa de estudiante solo sacó aprobados. Nunca me esforcé ni en los estudios y eso me confesó. Decía siempre, esta asignatura es un rollo. En cambio, le encantaban las tardes de los domingos que pasaba en la casa de su abuela siciliana al sur de Filadelfia. Ella cocinaba albóndigas y lasaña y a mí me gustaba levantarme temprano para echarle una mano. A los 11 años, más o menos, empecé a querer preparar esa comida en mi casa. Durante su adolescencia, Mark trabajó a tiempo parcial lavando platos en el restaurante del barrio. Me encanta hacerlo. Trabajaba mucho. ¿Por qué? Una razón era que el dinero que ganaba, pero la otra era la camaradería que reinaba en la cocina. En aquella época me sentía marginado por la sociedad. Era una especie de bicho raro. Tartamudeaba, todos mis compañeros del colegio creían que era raro y yo me decía, vaya, aquí lavo platos y mientras lo hago veo a mis compañeros cocinando en equipo y encima me dan de comer. Todo el mundo es amable conmigo y les caigo bien. Si lees los libros de cocina de Mark, te sorprenderá ver la cantidad de amigos que ha hecho y los mentores que tiene en el mundo de la cocina. Si hojeas los libros en busca de una foto en la que aparezca solo, te costará encontrar alguna. Y si lees los agradecimientos de Il Viaggio di Vetri, te encontrarás, supongo que es el libro que se escribió del viaje de Mark Vetri, te encontrarás con 2 páginas enteras repletas de nombres de personas que le permitieron llegar a donde ha llegado, incluyendo esta nota, mamá y papá. Siempre me habéis dejado buscar mi propio camino y me habéis guiado en él. No os podéis imaginar lo mucho que os agradezco. Siempre os necesitaré. Qué, qué lástima que la pasión no nos llegue a todos de sopetón, como una epifanía, sin que tengamos que desarrollarla activamente, ¿no? Tal vez, pero la realidad es que nuestros primeros intereses son frágiles y nada claros, y necesitan que los vayamos cultivando y perfeccionando con energía a lo largo de los años. A veces, cuando hablo con padres ansiosos, me da la impresión de que malinterpretan lo que yo llamo el grit. Les explico que la mitad del grit se compone de perseverancia. Al oírlo, asienten con la cabeza agradecidos, pero también añado que nadie trabaja con empeño en algo que no le interese de verdad. En ese momento suelen dejar de asentir para ladear la cabeza. Si no trabajas duro, no destacarás en la vida. Por más que algo te apasione, afirma la mamá tigresa, Amichua, como se hace llamar, la mayoría de la gente es de una nulidad en aquello que le gusta. Yo estoy totalmente de acuerdo, incluso para desarrollar tus intereses, tienes que esforzarte practicando, estudiando y aprendiendo. Pero creo que en la mayoría de las personas
pero creo que la mayoría de las personas son peores aún en aquello que no les gusta. Así que tengo un mensaje para los padres, los futuros padres y los que no son padres de todas las edades. Antes de que un arduo esfuerzo entre en juego, antes de que aquellos que todavía no saben lo que les apasiona en la vida estén preparados para pasarse horas enteras al día perfeccionando diligentemente una habilidad, necesitan holgazanear, estimulando y volviendo a estimular un interés. Por supuesto, sentir un interés por algo requiere tiempo y energía, y sí, también una cierta disciplina y sacrificio. Pero en esta primera etapa, los principiantes no están obsesionados con mejorar. No tienen una visión de futuro a años vista. No saben cuál será la meta superior que regirá su vida. Ante todo, se lo están pasando bien. Es decir, cuando el experto más consumado empezó siendo un principiante despreocupado. Esta es también la conclusión a la que llegó el psicólogo Benjamin Bloom, que entrevistó a 120 estrellas de nivel internacional del mundo del deporte, las artes y las ciencias, y además a sus padres, entrenadores de profesores. Uno de los hallazgos más importantes de Bloom es que el desarrollo de una habilidad atraviesa 3 etapas distintas, cada una de varios años. Los intereses se descubren y desarrollan durante lo que Bloom llama la edad temprana. El apoyo en la edad temprana es crucial porque los principiantes aún están intentando averiguar si quieren seguir con lo que les está empezando a atraer o por el contrario dejarlo. Bloom y su equipo de investigación descubrieron que en esta etapa de la vida hay mentores ideales que aquí Bloom y su equipo de investigación descubrieron que en esta etapa de la vida los mentores ideales eran los especialmente cálidos y alentadores. Tal vez la mayor virtud de esos profesores fuera hacer que el aprendizaje en esta primera etapa resultara muy agradable y gratificante. Les presentaron la materia a los alumnos como una actividad divertida y enfocaron el aprendizaje como un juego. También es importante gozar en la edad temprana de un cierto grado de autonomía. Los estudios longitudinales que han hecho un seguimiento a los principiantes confirman que los padres y profesores autoritarios socavan la motivación intrínseca. Los chicos cuyos padres les permiten elegir lo que les gusta tienden más a adquirir intereses que más tarde se transforman en una pasión. Aunque mi padre vivía en Shanghái en 1950, aceptara sin pensarlo 2 veces la carrera que su padre le asignó. A la mayoría de los jóvenes de hoy en día les costaría sentir un auténtico interés por una profesión que no han elegido. El psicólogo deportivo Jan Cote ha descubierto que acortar esta etapa de interés relajado y juguetón, de descubrimiento y desarrollo, tiene pésimas consecuencias. O sea, no hay que acortarla. Su investigación reveló que a los atletas profesionales como Rodney Gaines, que probaron en la infancia una variedad de deportes antes de decantarse por uno, les suele ir mucho mejor las cosas a la larga. Esta temprana serie de experiencias les ayudan en la juventud a descubrir el deporte que más les gusta. También les da la oportunidad de entrenar de forma combinada distintos músculos y habilidades, y esta preparación complementaria les servirá para realizar un entrenamiento más específico en el futuro. Aunque los atletas que se saltan a esta etapa tengan ventaja al principio en las competencias contra otros atletas menos especializados.
Scott descubrió que también son más proclives a sufrir lesiones físicas y a quemarse psicológicamente, el burnout. Hablaré de lo que Bloom llama la edad intermedia en el siguiente capítulo, donde me centro en la práctica. Y en el capítulo 8 nos sumergimos en la edad posterior, donde analizo el propósito. Por ahora, espero que veas que las necesidades emocionales de los principiantes son distintas de los expertos. Cuando una actividad no se empieza a interesar, necesitamos gozar de apoyo y libertad para descubrir si nos gusta. Necesitamos vivir pequeñas victorias, recibir aplausos. Si podemos, necesitamos vivir pequeñas victorias, recibir aplausos. Sí, podemos manejar un cierto grado de críticas y correcciones. Sí, tenemos que practicar, pero no demasiado ni demasiado pronto. Cuando un principiante se siente apasionado, se siente presionado, pierde el interés y una vez perdido le costará mucho recuperarlo. Volvamos a los oradores de las ceremonias de graduación del inicio del capítulo. Al ser estudios de casos sobre la pasión, nos muestran cómo son los primeros años en los que empezamos a sentirnos atraídos por algo. Bill Shorts, editor de la sección de rompecabezas del New York Times, me contó que su madre era una escritora y amante de las palabras, y que a la madre de su madre le apasionaban los crucigramas, y que a la madre de la madre de la madre también. En su familia había una inclinación por el lenguaje. Shorts especuló que quizá lo llevara en los genes, pero el único camino que siguió no fue un destino genético. Al poco tiempo de aprender a leer y escribir, le cayó en las manos un libro de pasatiempos. Me fascinó, recuerda, y quise crear uno. Como era de esperar, después de aquel primer libro, que le despertó la curiosidad, vinieron muchos más, de crucigramas, acertijos matemáticos, de todo lo que se hubiera publicado en el mercado. Al poco tiempo, Shorts ya conocía el nombre de los creadores de rompecabezas mentales más célebres y adquirió toda la colección Dover Books de su héroe Sam Lloyd y también las obras de media docena de otros creadores de pasatiempos que para Shorts eran tan conocidos como desconocidos para mí. ¿Quién le compró todos esos libros? Su madre. ¿Qué más hizo ella? Recuerdo que cuando era muy pequeño, dice Shorts, mi madre organizó una partida de bridge con las amigas en casa y para entretenerme por la tarde trazó en una hoja de papel la cuadrícula de un crucigrama y me mostró cómo rellenar las casillas en sentido vertical y horizontal con palabras. Y aquella tarde me lo pasé fenomenal, creando mis pequeños crucigramas. Cuando sus amigas se fueron, mi madre me enumeró las casillas y me mostró cómo escribir las claves. Fue el primer crucigrama que creé, ¿ok? Y después la madre de Shorts hizo lo que algunas madres, incluyéndome a mí, hacen por ocurrírseles la idea o haberlo aprendido. Mi madre me animó a vender los crucigramas en cuanto empecé a crearlos, porque como escritora ofrecía artículos en las revistas y los periódicos para que los publicaran. Déjenme pasarles el libro. Hola Geno, hola Paco, no los había saludado. Bueno, se los paso aquí por Zoom y también por WhatsApp.
Bueno, acuérdense que estamos empezando a invitarlos a usar su maravillosa voz y leer unos 10 minutos y así nos las vamos rolando. ¿Alguien quiere leer? Les voy a preguntar a cada rato, no sé, presión. Muy bien, nadie, nadie quiere leer. Ok. Bueno, entonces fue el primer crucigrama que creó y después la madre de Shorts hizo lo que algunas madres, incluyendo la mía, hacen por ocurrírseles la idea o por haberlo aprendido. Mi madre me animó a vender los crucigramas en cuanto empecé a crearlos, porque como escritora ofrecía ella, su mamá, artículos a las revistas y los periódicos para que los publicaran. Nada más ver este interés en mí me mostró cómo sacarle partido. Vendí mi primer crucigrama a los 14 años y a los 16 ya era un colaborador regular de las revistas de pasatiempos de Dell. No sé qué era de Dell, pero bueno, de Dell. La madre de Shorts estaba siempre pendiente de lo que a su hijo le pudiera interesar. Mi madre hizo un montón de cosas increíbles, me contó. De niño, por ejemplo, me encantaba oír la radio y la música pop y rock que emitían. Cuando vio este interés mío, le pidió prestada la guitarra a mi vecino y me la dejó en la litera de arriba. Yo dormía en la de abajo. Si quería, podía tomarla y aprender a tocarla. Pero el deseo de ser músico no se podía comparar ni por asomo con el de crear crucigramas. A los 9 meses, mi madre, al ver que no había tocado la guitarra una sola vez, se la devolvió al vecino. Supongo que me gustaba escuchar música, pero no me atraía a tocarla. Cuando se matriculó en la Universidad de Indiana, fue su madre la que encontró un curso individualizado que le permitiera a Shorts inventar su propia carrera. Hasta el día de hoy, Shorts es la única persona del mundo licenciada en enigmatología, el término para designar el estudio de los rompecabezas mentales. Enigmatología. ¿Y qué hay de Jeff Bezos? Porque eran amigos, ¿no? El interés inusual de Jeff sentía desde pequeño tiene mucho que ver con la curiosidad inusual de Jackie, su madre. Jeff llegó al mundo cuando hacía solo 2 semanas que su madre había cumplido los 17. Por eso me dijo que no tenía demasiadas ideas preconcebidas de lo que se suponía que debía ser, me confesó. Su madre recuerda haber sentido una gran curiosidad por Jeff y por su hijo y su hija más pequeños. Sentía una gran curiosidad por esas criaturas y por lo que eran y harían en la vida. Me fijé en lo que les interesaba a cada uno de mis hijos. Los tres eran muy distintos y les ayudé a desarrollar su pasión. Vi que debía dejarles bucear a sus anchas en lo que les gustara. Por ejemplo, a los 3 años, Jeff pidió muchas veces dormir en una cama grande. Jackie me explicó que al final acabó saliéndose con la suya, aunque no fuera la cama grande que uno se imaginaría. Al día siguiente, al entrar en la habitación de Jeff, se lo encontró desmontando su propia cuna con un destornillador. Jackie no le riñó. En su lugar, se sentó en el suelo y le ayudó. Jeff durmió en su cama grande aquella noche. Cuando hacía, cuando hacía secundaria, Jeff estaba siempre inventando todo tipo de artefactos mecánicos, como una alarma conectada a la puerta de su habitación que se disparaba ruidosamente en cuanto uno de sus hermanos cruzaba el umbral. Fuimos al Radio Shack un montón de veces, me comentó Jackie riendo, y a veces íbamos 4 veces en un mismo día porque mi hijo necesitaba otro componente. En una ocasión pasó una cuerda a través de todos los tiradores de los armarios de la cocina.
para que al abrir uno, los otros se abrieran de golpe. Intenté imaginarme en estas situaciones, intenté imaginarme sin enloquecer, intenté imaginarme haciendo lo que Jackie hizo, advertir que su hijo mayor se estaba convirtiendo en una persona capaz de solucionar problemas de primera y estimular ese interés como un juego. En casa me apodaban Capitán del Caos, porque de alguna manera siempre aceptaba cualquier cosa que mis hijos quisieran hacer, me contó Jackie. Jackie recuerda que cuando Jeff Bezos, decidió construir un cubo infinito, es decir, una serie de espejos motorizados que reflejan las imágenes de los otros hasta el infinito, ella estaba sentada en la acera conversando con una amiga. Jeff se acercó de pronto para explicarnos la ciencia que había detrás del cubo y yo le escuché, asintiendo con la cabeza y haciéndole alguna pregunta de cubo y lo escuché, asintiendo con la cabeza. Cuando se fue, mi amiga me preguntó si había entendido todo lo que mi hijo había explicado y yo le respondí, lo importante no es entenderlo todo, sino escuchar. Cuando Jeff iba al instituto, transformó el garaje de su casa en un laboratorio para inventar y experimentar. Un día Jackie recibió una llamada del centro advirtiéndole que Jeff se estaba saltando las clases de la tarde. Cuando él llegó a casa, ella le preguntó qué había estado haciendo por las tardes. Jeff le contó que había encontrado un profesor del barrio que le estaba dejando experimentar con las alas de un avión y con la fricción y la resistencia aerodinámica. Bien, lo entiendo. Veamos ahora si nos ponemos de acuerdo para que lo sigas haciendo sin saltarte las clases, le propuso Jackie. En la universidad, Jeff se especializó en informática e ingeniería eléctrica y después de licenciarse aplicó sus habilidades de programador en la gestión de fondos de inversión. Al cabo de varios años montó una librería en Internet que llevaría el nombre del río más largo del mundo, Amazon.com. También registró el dominio www.relentless sin cansancio. Si traqueas esta dirección en tu navegador, descubrirás a dónde te lleva. Pues vamos a ver esa dirección. A Amazon. Ok, ya. Siempre estoy aprendiendo, me contó Will Schultz. Siempre estoy ensanchando mi cerebro de una nueva forma, intentando encontrar una nueva descripción para una palabra, buscando un nuevo tema. En una ocasión leí a un escritor que decía que cuando ya te aburre escribir, significa que has perdido las ganas de vivir. Yo creo que con los rompecabezas ocurre lo mismo. Si te aburren, quiere decir que la vida te resulta tediosa porque existe una gran diversidad. Prácticamente cualquier modelo del grit son las personas que tienen esa pasión y perseverancia con el que he hablado, incluido mi padre, afirma lo mismo. Y al pasar revista a un estudio tras otro a gran escala, he descubierto que cuando mayor es el grit de una persona, menos cambios en su carrera suele hacer. En cambio, todos conocemos a gente que se lanza de cabeza a un nuevo proyecto, desarrollándolo con un vigoroso interés y a los 3, 4 o 5 años lo cambia por otro totalmente distinto. Aunque no haya nada malo en tener una variedad de distintas aficiones, tener innumerables citas con nuevas ocupaciones sin decantarse nunca por una no es demasiado aconsejable que digamos, y en el largo plazo. Yo los llamo los cortoplacistas, me dijo Jane Goldberg. Lleva más de 30 años promoviendo el arte público de Filadelfia, mi ciudad natal.
Como directora del venerado programa de artes murales, en su último proyecto ayudó a transformar las paredes de más de 3.600 edificios en murales. Su programa de arte es el de mayor envergadura del país. La mayoría de las personas que la conocen describen su compromiso con las artes murales como imparable, y Jane estaría de acuerdo con ello. Los cortoplacistas se apuntan a nuestros cursos por una temporada y luego los dejan para estudiar otra cosa en otra parte y luego otra y así sucesivamente. Yo siempre los miro como si fueran de otro planeta, porque pienso, ¿cómo es posible que no os decantéis por nada o se decidan? Pero lo más sorprendente no es la limitada atención de los cortoplacistas que llegan y se van, sino la constante dedicación de Jane a la misma actividad. En realidad es normal sentir un cierto hastío después de dedicarnos a lo mismo durante un tiempo. A todos los seres humanos, incluso desde la infancia, nos gusta dejar de lado lo conocido para descubrir otras cosas nuevas y sorprendentes. De hecho, la palabra interés viene de interese, que significa en latín diferente. Ser de interés es literalmente ser diferente. Somos por naturaleza amantes de lo nuevo. Si bien, hola Teresita, ¿cómo estás? Sigamos leyendo. Si bien es corriente hartarnos de las cosas al cabo de un tiempo, no es algo inevitable. Si vuelves a examinar la escala de Grit, verás que la mitad de las afirmaciones tratan de lo constantes que son los intereses de uno a lo largo del tiempo. Esto está relacionado con el hecho de que los modelos del Grit, además de descubrir algo que les gusta y desarrollar ese interés, aprenden a profundizarlo. De joven, Jane creía que sería pintora. Ahora lucha contra los trámites burocráticos, recauda dinero y se ocupa de promover la cultura de la ciudad. Me preguntaba si había sacrificado su vida por una causa que le parecía más importante, aunque menos interesante. Si había renunciado a lo nuevo. Cuando dejé de pintar, me costó mucho el cambio, comentó Jane. Pero entonces descubrí que elaborar el programa de artes murales era una actividad creativa y me lo pasé de maravilla porque soy una persona muy curiosa. Denme un segundo, por favor.
Vista desde fuera, mi vida tal vez parezca prosaica. Si alguien me echara en cara, Jane, ¿llevas dirigiendo el programa de artes murales toda tu vida? Yo le respondería, no, escucha, hoy he visitado una cárcel de máxima seguridad al norte de Filadelfia. He ido a la iglesia, he asistido a una reunión, me he reunido con un comisario adjunto y también con una persona del Consejo Municipal. He trabajado en el programa para artistas residentes. He ido a la ceremonia de graduación de unos chicos. Jane me lo ilustró con la analogía de una pintora. Soy como una artista que contempla el cielo cada mañana y ve una variedad de colores muy vivos, donde los demás no ven más que azul o gris. Veo, a lo largo de un solo día, esta tremenda complejidad y matices de colores. Veo algo que siempre está evolucionando y mejorando. Para entender mejor el interés cada vez más profundo de los expertos, recurrí al psicólogo Paul Sylvia. Paul es uno de los mayores expertos en la emoción del interés. Empezó nuestra conversación señalando que los bebés no saben nada al nacer. ¿Pueden escuchar bien? Sí, Sí, perfecto. Bueno, no a mí, sino a la lectora. Sí, Michael, sí escucho. sí. A diferencia de otros animales dotados de un fuerte instinto para actuar de cierto modo, los bebés necesitan aprenderlo prácticamente todo experimentándolo. Si no les atrajera lo nuevo, no aprenderían tanto como lo hacen y tendrían menos posibilidades de sobrevivir. El interés, el deseo de aprender cosas nuevas, de explorar el mundo, de buscar lo novedoso, de perseguir el cambio y la variedad, es un impulso básico. 202. ¿Cómo se explicaría en este caso el interés duradero de los modelos del grit? Paul ha descubierto, como yo, que los expertos suelen decir cosas como, cuanto más lo conozco, menos lo entiendo. Sir John Templeton, por ejemplo, pionero de la idea de las inversiones en fondos diversificados, fue quien creó el lema de su fundación filantrópica. Qué poco sabemos, cuánto deseamos aprender. 204. El secreto, explicó Paul, es que los principiantes ven lo nuevo de una manera y los expertos de otra. Para el principiante, lo nuevo es cualquier cosa que no conozca. Para el experto, lo nuevo son los matices. Pongamos, por ejemplo, el arte moderno, observó Paul. Muchas piezas que a un novato le resultan similares son muy distintas para un experto. Los novatos no tienen el bagaje de conocimientos necesario. No ven más que colores y formas. No están seguros de lo que significan. 205. Pero el experto en arte posee, en comparación, conocimientos enormes. Ha desarrollado una sensibilidad para los detalles que el resto ni siquiera percibimos. Te pondré otro ejemplo. ¿Has visto alguna vez en televisión las competiciones de las Olimpiadas? ¿Has escuchado los comentarios de los periodistas deportivos en tiempo real? Vaya, el triple bucle ha sido un poco corto. Ha hecho la elevación de piernas en anillas con una sincronización perfecta. Mientras ves los Juegos Olímpicos en el sofá de tu casa, te preguntas cómo estos comentaristas pueden captar diferencias tan pequeñas en la actuación de un atleta frente a la de otro sin ver la repetición a cámara lenta. Yo necesito verla a cámara lenta. No percibo esos matices. Pero un experto ha acumulado el conocimiento y la habilidad para ver lo que un novato no capta. Si lo que quieres es dedicarte a lo que te apasiona, pero aún no sabes qué es, el primer paso es descubrirlo. Hazte varias preguntas simples. ¿En qué me gusta pensar? ¿En qué divaga mi mente? ¿Qué es lo que de verdad me importa? ¿En qué me gusta emplear el tiempo? ¿Y qué me resulta totalmente insoportable? Si te cuesta responder, intenta recordar tu adolescencia, la etapa en la que habitualmente empezamos a interesarnos por algo. En cuanto tengas una idea, estimula esos intereses haciendo algo en el mundo. A los jóvenes que acaban el instituto y preguntan con angustia a qué dedicarse, experimenta, prueba. Tendrás más posibilidades de saberlo que si no haces nada. En esta primera etapa de exploración, sigue varias normas prácticas, inspiradas en cómo resolver los crucigramas del New York Times. 206. Empieza por lo que ya sabes. Aunque tus intereses sean difusos, sabes qué detestarías y qué te parece prometedor. Eso ya es una base. Cuestiona tus suposiciones. Al explorar, te vas a equivocar. Y está bien.
No hay una sola opción correcta, sino múltiples direcciones viables. Descarta sin miedo. No todo lo que pruebas funciona. Antes de comprometerte, escribe en lápiz, no en tinta. Si ya tienes una idea clara, entonces deja de buscar y empieza a desarrollar. Estimula tus intereses de forma constante. Encuentra formas de avivarlos y ten paciencia. Desarrollar un interés lleva tiempo. Sigue haciéndote preguntas. Deja que una respuesta te lleve a otra. Profundiza. Rodéate de personas con intereses similares. Busca mentores que eleven tu estándar. Con los años, acumularás conocimiento, experiencia, confianza y una curiosidad más refinada por tu propia pasión. Y si ya llevas tiempo en algo que te gusta, pero dudas si es tu pasión, no huyas de inmediato hacia algo nuevo. Profundiza. Tu cerebro busca novedad, pero la maestría encuentra novedad en los matices. Lo viejo en lo nuevo es lo que nos llama la atención, afirmó William James. Lo viejo visto bajo una luz ligeramente distinta. 207. Haz lo que te apasiona no es un mal consejo. Pero entender cómo sostener y desarrollar esa pasión es una estrategia muy superior. Ok, vamos a seguir así. Pero comprender cómo avivar tu pasión es mejor aún. Ahorita seguimos. Aguante. Y nos vamos con práctica. Ahí vamos, ahí vamos. Es que yo muy buena onda preguntándoles, ¿quién quiere leer ahora? Hasta que me cansé. Ya no será de esta manera. Ok. No quisieron. Y ahora va a leer por mi chat GPT. 7. Práctica. En una de mis primeras investigaciones, descubrí que los jóvenes con más pasión y perseverancia en el National Spelling Bee practicaban más que los que tenían un grit menor. Las horas extra de práctica explicaban a su vez que lo hicieran mejor que el resto en la gran final. Este hallazgo tiene lógica. Como profesora de matemáticas, he observado distintos niveles de esfuerzo. Algunos alumnos no dedican ni un solo minuto a la semana a los deberes. Otros estudian horas cada día. Dado que la evidencia muestra que las personas con más grit perseveran más tiempo, parecería que su principal ventaja es simplemente dedicar más horas a una tarea. Pero esa explicación se queda corta. Todos conocemos casos de personas con años de experiencia que siguen estancadas en la mediocridad. Gente que lleva décadas haciendo lo mismo y cuyo mejor elogio es que al menos no lo hace tan mal como para despedirla. Como diría un colega en broma, unos tienen 20 años de experiencia, otros tienen uno repetido 20 veces. Aquí entra un concepto clave, Kaizen. En japonés se suele traducir como mejora continua. No es resistir el estancamiento, es combatirlo activamente. Durante años, este principio fue admirado en la cultura empresarial estadounidense como base del crecimiento industrial japonés. Y tras entrevistar a decenas de personas con alto nivel de grit, la conclusión es directa.
Todos viven en Kaizen, sin excepción. La periodista Hester Lacy, tras entrevistar a figuras mega exitosas, encontró el mismo patrón, un impulso constante por mejorar, incluso en niveles de élite. Un actor decía, nunca he interpretado un papel a la perfección, pero quiero hacerlo lo mejor posible. En cada papel quiero aportar algo nuevo. Quiero ser cada vez mejor. Un escritor afirmaba, quiero que cada libro supere al anterior. No es obsesión enfermiza, es dirección. Es un estado mental orientado al progreso. Como explica Lacy, es el persistente deseo de mejorar. Es lo opuesto a la autocomplacencia. No es mirar atrás con insatisfacción, sino mirar hacia adelante con intención de avanzar. Esto plantea una distinción crítica. El grit no es solo cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. No basta con practicar más, hay que practicar mejor. Esa pregunta, ¿qué diferencia la práctica efectiva de la inefectiva?, me llevó al trabajo del psicólogo cognitivo Anders Ericsson, referente mundial en el estudio del desarrollo de la excelencia. Ha investigado a atletas olímpicos, ajedrecistas de élite, pianistas, bailarines, golfistas profesionales campeones de Scrabble y radiólogos expertos. Su conclusión es contundente. La mejora no es lineal ni automática. Si observas a los mejores del mundo, verás que su habilidad aumenta con los años, pero cada vez a un ritmo más lento. Esto es universal. Cuanto más dominas un campo, más pequeñas son las mejoras visibles. Y ahí es donde la mayoría se rompe. Porque cuando el progreso deja de ser evidente, muchos dejan de exigir calidad a su práctica. Siguen repitiendo, pero ya no están mejorando. La diferencia entre estancamiento y maestría no está en seguir haciendo, sino en seguir corrigiendo. Ahí vive el Kaizen real. Muy bien. Tenemos 5 minutitos para puntos de vista, opiniones, qué se llaman de lo que leímos el día de hoy. O sea, platíquenles los que estuvieron desde tempranito. Hablaron de que Jeff Bezos tenía una mamá que lo animaba a que hiciera las cosas que quería. Inclusive, se daba cuenta de que había faltado a la escuela por las tardes porque le avisaban en la escuela y le preguntaba por qué y él contestaba, no, pues es que estoy experimentando con una persona, no sé, ver cómo es la aerodinámica con el ala de una avioneta que tiene, algo así. Entonces le dijo, ok, me agrada, pero vamos a ver en qué horario lo ponemos para que no dejes de ir a la escuela. Y básicamente sobre ejemplos de cómo el primer contacto con una habilidad, con un conocimiento, con una estrategia nueva, tiene que ser amable o sea, recibirlo amablemente, que se te haga divertido, que se esté interesante para que puedas investigar más y profundizar sobre el tema, porque si no será muy difícil que le sigas prestando atención. Y si es mal presentado, es posible que ni siquiera te des cuenta que eso te gusta, porque no te lo presentan bien, papás, profesores, todos. Bueno, cuéntenme. A ver, aquí estuvieron Susi, Carlita, Yosa, Lulus, Paco, José Manuel, Teresita, Roble, ya llegaron al intermedio. Bueno, Esta última parte que prácticamente está diciendo que la práctica no es la única que hace al maestro, sino la práctica con mejoras, con pequeñas mejoras cada vez, ¿no? sí, el Kaizen, que yo creo que como que me lo recortó. Ah, no. Bueno, la diferencia entre estancamiento y maestría no está en seguir haciendo, sino en seguir corrigiendo. Ok,
Y eso me gustó. A ver, pero aquí tengo una duda. La diferencia entre estancamiento y maestría no está en seguir haciendo, sino en seguir corrigiendo. ¿Y en qué momento paras la corrección? Mm, Pues es que siempre se puede mejorar algo, ¿no? Prácticamente. Hasta a lo Ah, mejor tu actitud respecto a lo que estás haciendo, no sé. Pero siempre es cómo podría ser lo mejor, ¿no? Como estas frases de que hay de qué más es posible, cómo puede ajá. mejorar esto. Y a lo dice, no, no, ya no lo puedo mejorar. Y es, no sé, o sea, la próxima vez se verá. Sí, tal vez sí. Exacto, pero la pregunta va por ¿en qué momento decides que ya no es necesario seguir corrigiendo, sino ya sacarlo como está? Porque si no, nunca vas a terminar porque siempre lo estás perfeccionando. Ay, no, yo creo que siempre tienes que estar como, o sea, no detener sí te entiendo esta parte de, no, todavía no lo voy a presentar porque todavía le falta, Ajá. no, o sea, lo presentas y a la próxima que lo hagas, pues se mejora, o la próxima persona que lo vaya a hacer que lo mejore o así. Pero no, creo que sí te entiendo esta parte de muchas veces es, todavía no está listo. Ah, pues así como Ajá. está, aunque no esté listo, ¿no? Y esa Buenos parte, días, sí. Ajá, sería como dices, como dicen ustedes, es hacerlo y luego lanzarlo, ¿no? Y ver qué pasa. La ventaja de internet es que se ve luego los resultados, ¿no? Bueno, ¿sí me escucho? sí, ¿Sí? Sí, es hacerlo y lanzarlo, no espera tanto. Ok. Si es que estábamos viendo justo eso con Teresita, ¿cuántas oportunidades le das a la corrección? O sea, porque lo haces una vez y le das una revisada, o dos, o seis, o 12. sí. Ah, yo quiero poner un ejemplo de algo que sucedió. A raíz del fin de semana que hiciste la masterclass de Cloud, yo me puse ese fin de semana a hacer una app, o sea, sé 0% de programación, pero dije que me ayude Cloud. Y le puse, te voy a poner una hoja y ayúdame a hacer este formato digital para que lo llenen mis maestros. Lo hice, le quedó súper chafa. Obviamente fue como de no haber otro poquito. Oye, esto no, oye, más a la derecha, oye, no, así, ¿no? Todo. Este color no lo quiero, lo que sea. Y como por ahí de las 6 horas más o menos que tenía haciéndolo, yo estaba cansada porque no le entiendo, ¿no? A la programación, no le entiendo a que tienes que subirlo a GitHub y tienes que no sé qué y así. Pero yo decía, yo seguía, no, pues tienes que hacer esto, dime cómo, paso por paso y así. Cuando yo llevaba 2 días, que fue el sábado y el domingo, haciendo eso, fue como de, ay, mejor no debería de hacerlo porque pues ni sé y ni sé si va a servir o así. Dije, no, a ver, lo voy a llevar. El lunes lo puse en la escuela y les dije, a ver, ábranlo y díganme si se les hace súper difícil o súper fácil, ¿no? O sea, lo iteré rapidito. Y así como de, ay, sí, pero empezaron a salir un buen de problemas. Entonces me lo traje y lo volví a corregir. Cuando ya vi que quedó bien, dije, ya estuvo, ya quedó, hice una presentación, vamos a hacerle así. Yo sé que siempre la tecnología crea resistencia, ¿no? O sea, usar nuevas cosas crea resistencia, pero ustedes traten de ver si es que está difícil de hacer y yo lo trato de hacer más fácil. No, no me dijeron nada, todo salió maravilloso, pero uno del equipo que sí sabe de programación me dijo, oye, ¿quieres mandarme tu código y lo mejoro? Y oh, mi corazón, ¿no? Pero en realidad ahí lo abrí y dije, a ver, o sea, nada es nuestro, nada es así, todo se puede perfeccionar. Le dije, va, órale, y ya se lo mandé. Y le hizo cosas maravillosas, porque pues bueno, o sea, él ya le sabe y le pudo hacer cosas mejores. Le puso seguridad, que no se pudiera abrir desde no sé qué, que no hiciera esto, que no hiciera, ya sabes, ¿no? Entonces, yo pienso, ahí yo fue donde me di cuenta, porque para mi propósito de lo que yo quería hacer, eso ya no era mejorable. Y en realidad, cuando alguien más dijo, a ver, ven, y me dijo, oye, Tere, es que cualquiera desde cualquier lugar podía entrar a tu aplicación y no hay tema, pero si alguien la encontraba y borraba todo, nos borraba todo. Entonces hice esto y así y así.
Y dije, claro, yo no pensaría en eso. O sea, a veces incluso lo que nosotros pensamos que ya está producto terminado, para alguien más es su inicio, ¿no? O sea, le diste como apenas el esbozo de lo que podría ser un proyecto. Ok, sí. Claro, o sea, no lleva, o sea, si mi pregunta era por eso, ¿no? Si escuchas a alguien te va a decir, inclusive el libro el anterior pero bueno, era de las 7, el de las 7 de la mañana, que se llama Sé tu yo futuro ahora, decía entrega, o sea, aunque esté mal, hazlo, entrégalo, pensando en las cosas que harías como tu yo futuro en este momento. No importa que lo estés haciendo mal y que haya esos fracasos, porque es mejor fracasar como tu yo futuro que tener éxito como tu yo presente. Entonces me quedó esa frase, ¿no sabes cómo? Entonces leo esto y digo, ok, tienes que corregirlo. Sí, pero ¿qué tanto? O sea, ¿cómo calculas el producto mínimo viable? Ah, pues ahí está el producto mínimo viable. Ok. Para que no te metas en la corrección y corrección y corrección y nunca salga. Pero como tú lo dices, está bien. O sea, salió para tu propósito, era que cumpliera esa función o que ejecutara esa acción y pues ya después se le pusieron cosas más bonitas y la seguridad y ok, me agrada la idea. Y es la parte, esta parte de que decía que la práctica es el maestro, o sea, es real que la práctica, pues obviamente, porque no vas a hacerlo exactamente igual cada vez lo vas haciendo un porcentaje mejor, ¿no? Y dices, no, pues ya eres perfecto. Es como los récords mundiales de atletismo, de salto, de todo. Constantemente se están rompiendo, no hay manera. O sea, ya cuando yo creo que el salto de altura sea como de 85 metros, o sea, yo no entiendo. Pero va subiendo de centímetro en centímetro y se sigue rompiendo los récords, ¿no? Cuando Ajá, antes el récord de brincar era 1,40 m, por decir, yo me imagino, no sé cuánto, pero. Y de repente ya van en 3 o 4 metros, no sé qué, ¿no? O sea, sí está cañón. Pienso que esa parte nos ilustra mucho que en realidad, o sea, no es una frase romántica el decir, pues es que existen los límites. Y cuando existan, pues también los puedes romper un poco. Digo, si ya para la vida humana ya están diciendo que, o sea, que ese es el último límite, digamos, ¿no? De, bueno, vea, cuando te mueres, te mueres. Y decir, bueno, también ya estamos intentando que no te mueras, ¿no? Cuando es algo que dices, ¿eso qué? O sea, eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad y lo están intentando, ¿no? sí, pues sí tienes razón, los maratonistas, ¿no? Ya, ¿quién pasó o sea, quién superó o hizo mejor tiempo que 2 horas? No, pues solo nadie va a poder y pues ya está, ¿no? Y que corrió en 2 horas el maratón. Bueno, pues cambiemos de libro. El libro.